Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos. Hoy tenemos a nuestro hermano Luis Sena Carrasco. Luis, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y tenemos aquí a nuestro hermano Salvador Gómez. Aquí como todos los miércoles. Todo el tiempo. Mi hermano, ¿algún aviso que tengamos que dar? Bueno, que la ausencia del pastor Sugel, la evidente ausencia del pastor Sugel. Están flojos los anuncios por eso. Sí, el que tiene el don no está aquí, el don de aviso. Pero él, gracias al Señor, estuvo participando en la conferencia de Gospel Coalition en español y luego en la nacional, y nos envían incluso notas Mónica y Julio desde Mar del Plata, Argentina, diciendo que lograron ver. Así que saludos también a nuestros hermanos que nos están sintonizando. Qué bueno. La pobreza y el subdesarrollo de las naciones, una perspectiva bíblica. Como te decía al inicio del programa, no hay información, pero no mucha acerca de este tema. Luis, gracias por querer participar con nosotros del programa. Dicen las estimaciones del Banco Mundial que en el mundo hay 1.300 millones de pobres y que los 20 países más pobres del mundo se encuentran en el continente africano. Yo quiero, Luis, que nosotros empecemos por definir lo que es la pobreza. Porque tú sabes que esta lucha contra la pobreza que muchos gobiernos hablan tanto de esto, lo hablan con fines políticos. Tenían planes de reducir la pobreza al 2015 de una manera drástica, pero por lo que vemos a nuestro alrededor, no ha sido así. Luis, ¿qué es la pobreza? Bien, esa pregunta debe ser respondida según la cosmovisión que uno tenga. Obviamente yo voy a hablar desde la perspectiva de la cosmovisión bíblica. Pero yo quiero que tú me la definas primero, conforme a la perspectiva de nosotros como latinoamericanos, aquellos que no son creyentes. Bueno, la falta de dinero y la falta de recursos de alimentos para vivir una vida cómoda, ¿no? De vivienda. O sea, yo soy pobre, según nuestra cultura, cuando no tengo suficiente dinero para satisfacer mis deseos. Obviamente, por debajo de mis deseos están mis necesidades básicas. Pero esa es una imagen cultural. Entonces, nosotros, como latinoamericanos, tenemos una perspectiva más relacional, más de coger la vida más fácil. Si nosotros fuéramos europeos o norteamericanos, pensáramos en términos materiales. El sueño americano es eminentemente material, es decir, tener confort para satisfacer todos mis gustos. Como decía un sticker, ¿verdad? Una calcamonía en un bumper: el que se muera con más juguetes ganó el juego. Entonces, el materialismo que domina Occidente, y cuando hablamos de Occidente, Europa y Norteamérica, ve la vida orientada en términos materiales y por lo tanto define la pobreza en términos materiales. En nuestros contextos también nosotros agregamos los factores relacionales. Una persona puede tener dinero, pero si no tiene relaciones satisfactorias, pues es una persona pobre. O sea, y para exhibir lo que tiene también. Y para exhibir lo que tiene, exactamente. O sea, que una persona que puede ser millonario y si no tiene a quién mostrar esa nadie riqueza, lo invita. Se ve como una persona pobre. O sea que nuestra cultura agrega una dimensión relacional y puede ser que tú no tengas mucho dinero, pero si tú tienes muchos amigos y estás en todos los sitios y la gente tiene una buena opinión de ti, eso es como una especie de activo, un factor que multiplica lo monetario que tú pudieras tener. Por lo que tú estás diciendo, es posible que una persona entonces no sea pobre en el sentido de las necesidades primeras que tú mencionaste,
pero se considere pobre a sí mismo y se exhiba como si fuera un pobre y se presenta ante los demás como si fuera un pobre, o quizás hasta viceversa. A lo mejor no tiene tantos de esos recursos, pero tiene muchas amistades, mucha influencia y se considera un rico y se exhibe sus cosas como si fuera un rico. Sí, así es. O sea que eminentemente en el mundo está condicionado por la cosmovisión de Occidente. Quiere decir que en general la gente percibe cuando hablamos de pobreza y riqueza en términos materiales, dinero. Esas instituciones internacionales que están combatiendo la pobreza, que dicen que 1 de cada 5 habitantes del mundo vive en pobreza, ¿eso se define de una manera igual para todos los lugares o solamente en términos económicos? Por ejemplo, ellos dicen que si una persona gana $2, $1 al día, si gana menos de eso, está por debajo de la pobreza extrema, si gana un 70%. ¿Cómo es eso? Exactamente, ahí se ve, definirlo materialmente. Eso refleja un punto de vista y una cosmovisión materialista. Es decir, en el indicador que se usa para medir la pobreza o riqueza, sea a nivel individual o de una nación, Producto Interno Bruto, etcétera, todos tienden a reflejar una visión materialista de la vida, es decir, la visión materialista que domina a Occidente. Muy diferente a la cosmovisión bíblica. Exactamente, que no es materialista, sino que es integral, es sistémica. Yo quiero que tú nos hables acerca del origen de esa pobreza. Sí, la pobreza, en el sentido bíblico, debemos definirlo, es el resultado de relaciones que no funcionan como Dios las creó. En su creación, Dios estableció elementos y relaciones. Entonces, la principal relación es la relación con Dios de los humanos. La relación de los humanos consigo mismo a través de su conciencia, del entendimiento y de su propia identidad. La relación con las demás personas que les rodean y la relación con el medio ambiente físico de la creación. Entonces, todas esas relaciones Dios las creó para que funcionaran de una manera que los humanos vivieran una vida feliz. Pero al ser distorsionadas por la caída, por el pecado, entonces esas relaciones se han distorsionado y producen, en términos materiales, escasez. En términos de las relaciones humanas, opresión de un humano con el otro. En términos de nuestra conciencia, una identidad disminuida o una sobrevaluación de quienes nosotros somos. Tendemos a jugar ser dioses en la vida de otras personas o somos seguidores oprimidos de otros. Es decir, se han distorsionado las relaciones de la creación y ese es el origen. Quiere decir que el pecado, la caída, es el origen de la pobreza en todas sus manifestaciones. Entonces tenemos a nivel material manifestación de algo que es espiritual. Entonces la pobreza en todas sus formas tiene un origen. La rotura de la relación entre los seres humanos y Dios, que es la primera y más importante relación, produce distorsión en todas las otras relaciones de la creación. Hablábamos antes del inicio del programa acerca de que la pobreza en una sociedad es sistémica, no aleatoria. ¿Tú nos puedes explicar eso con más detalle? Sí, cuando decimos que es sistémica, bueno, la creación es sistémica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y se estableció una relación entre el creador y su creación. Él trasciende su creación, pero la gobierna. O sea, como dicen los teólogos, es también inmanente en ella, a través del orden que puso ahí y a través del dominio que él tiene sobre esa creación interactúan. Entonces, dentro de la creación, todas esas relaciones que hemos mencionado crean sistemas sociales. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la sociedad, el sistema cultural, toda la parte de actividad humana relacionada con la educación, con las artes, con la recreación, etcétera. Tenemos el sistema de productividad económica. Tenemos el sistema religioso y espiritual representado por las religiones de una sociedad. Tenemos el sistema personal, es decir, los
humanos, la familia, las personas, el sistema biofísico, es decir, hay sequía, producimos suficiente alimento, no producimos, qué tipo de ambiente tenemos. Entonces, todos esos sistemas actúan en una sociedad y sostienen la pobreza o el bienestar de una sociedad. Entonces, debemos entender que así como la creación es sistémica, la caída, el mal es sistémico y la redención también es sistémica. Entonces, cuando analizamos cualquier factor de la vida, tenemos que tomar en cuenta que en la sociedad humana interactúan toda una serie de relaciones. Esas organizaciones internacionales que trabajan para combatir la pobreza, ellos parten desde un punto de vista que no es espiritual, como tú lo estás planteando, hablando acerca de la caída y de los problemas que esto trajo en las relaciones, en el hombre, en su manera de pensar, en su manera de relacionarse con los demás. Entonces, ¿podrán estas organizaciones, partiendo de una premisa diferente, con esa cosmovisión, enfrentar de una manera plena la pobreza en esa lucha? No. La lucha contra la pobreza tiene más de 60 años y nadie ha salido de la pobreza, ninguna nación, como resultado de eso. Es básicamente una actividad humana que no da resultados. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque equivocado. De hecho, ¿quiénes sustentan la lucha contra la pobreza? Los mismos que la promueven. Entonces, cuando tú tienes un sistema, un enfoque sistémico de la vida, tú te das cuenta que, por un lado, una estructura económica global que tiende a ser opresiva con los países más pobres, es también la que envía los recursos para que esos pobres salgan de la pobreza. Eso es un elemento de lógica. Cuando tú pones los elementos, te das cuenta que ambas iniciativas, el oprimir y tener relaciones económicas opresivas con los pobres y el ayudar a los pobres, son dos vectores de un mismo sistema. Dice, hablando de los éxitos en la lucha contra la pobreza, que reducir la pobreza es uno de los 8 objetivos de desarrollo del milenio que acordó la comunidad internacional en el año 2000 y que serán alcanzados, deberán ser alcanzados en el 2015. ¿Y entonces, Luis? No, eso es como decir que si todos nosotros nos vestimos de azul y nos ponemos una toalla roja en el cuello y nos tiramos una azotea, vamos a volar, como vamos a ser Superman. No, eso es falso, es una ilusión, eso es una mercadología. Es decir, la lucha contra la pobreza desde una cosmovisión no cristiana es una ilusión, pero es una ilusión interesada. Es el componente de un sistema que produce pobreza para justificarse a sí mismo, porque el mal siempre tiene que disfrazarse del bien para no ser detectado. Por eso es que el reino de Dios lucha contra el mal exponiéndolo, no violentándolo. Entonces, ¿cómo se disfraza el mal? El mal se disfraza de generosidad. Entonces, no es cierto. Por ejemplo, un autor que analiza ese mismo problema propuso, ¿cómo es posible que el día que el segundo libro de Harry Potter iba a salir, el sistema de mercadológico de Occidente estaba preparado para distribuir 4 millones de copias el mismo día, a través de todos los sistemas, librería, Amazon, etc.? Ese mismo sistema, haciendo proyectos de desarrollo en el África, no tiene la capacidad de distribuir unos cuantos miles de mosquiteros para familias que están sufriendo malaria. ¿Cómo es posible tener un sistema de distribución tan sofisticado para un libro de brujería y no para unos mosquiteros que lo que valen es 5 o 4 dólares? Es decir, no es cierto que se están utilizando todos los recursos y capacidades de Occidente para ayudar a los países pobres a subir. O sea, no es cierto. Entonces, toda esa meta del milenio no se van a alcanzar y se van a reformular porque es una historia que se repite a sí misma. ¿A quién rinden cuenta los que luchan contra la pobreza? Los pobres tienen voz para ir al Parlamento británico o al Senado de los Estados Unidos para decir que los programas de ayuda contra la pobreza no han funcionado. ¿Y cuál es su opinión? No, eso se vende a través de los medios de comunicación masiva
que hemos invertido tanto y que ahora queremos invertir 2X o 3X. Y el público, entrenado por los medios de comunicación y discipulado por ellos, oh, qué bien, hemos invertido. Pero hay algo aquí, Luis, lo que tú nos estás diciendo en cierto sentido es que esa lucha contra la pobreza es más algo de publicidad y de marketing que en realidad lo que se está haciendo. Pero no me conteste la pregunta ahora, sino en nuestro próximo segmento. Okay. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellos que nos sintonizan en este momento en su programa Entendiendo los Tiempos. La pobreza y el subdesarrollo de las naciones, una perspectiva bíblica. Y tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena Carrasco, que al principio te presenté, dije solamente tu nombre como habías estado en otro programa y no di el detalle tuyo y tu experiencia en esta área. Sería bueno que tú lo dijeras, Luis. Sí, como tú dijiste, yo soy arquitecto. Y muy pronto después que terminé mi carrera, 2 años después, entré a trabajar con una organización internacional cristiana que se llama Fundación contra el Hambre o Food for the Hungry International. Y estuvimos ahí desde el 1982 hasta el 2010. O sea, 28 años involucrado en programas de desarrollo a nivel internacional, tanto en República Dominicana como en otros países de Latinoamérica y África. Después de eso hemos continuado en organizaciones relacionada con el desarrollo, que se enfocan en microfinanzas y organizaciones que trabajan con escuelas cristianas actualmente. O sea que tenemos más de 30 años en el sector del trabajo de desarrollo comunitario o lo que podríamos decir lucha contra la pobreza a nivel micro, a nivel de comunidades. Qué bien. Es un buen dato ese. Salva, tú tenías un versículo que tú querías... No era un versículo, quería compartir un pensamiento para por dejarnos con cosas con qué pensar, porque a veces hablamos de la pobreza y pensamos en otras personas o pensamos en riqueza y pensamos también en otras personas y no reflexionamos en un tema como este y cómo nosotros debemos vernos a nosotros mismos. Decía alguien que aquel que no está contento con poco, tampoco lo estará con mucho. O sea, que nosotros los cristianos somos aquellos que podemos con mucho o con poco estar contentos en el Señor. Amén. Sí, y también, bueno, hacer una aclaración. Cuando estoy describiendo, en los segmentos anteriores estábamos describiendo el aspecto de la industria, como se le llama, del desarrollo y lucha contra la pobreza. Es una industria multimillonaria que mueve mucho dinero, muchas personas, muchos recursos, y pudiéramos ampliar mucho en ese sentido. Hay iniciativas de personas creyentes y organizaciones que están haciendo un esfuerzo real. Pero el problema es sistémico. Y cuando tú tienes problemas sistémicos, una simple acción hace una contribución, pero no cambia la estructura del sistema. Se necesita más que eso. Pero Entonces, parte de lo que tú decías, si yo no te entendí mal, no solo muestra que hay falta de voluntad en individuos, instituciones y naciones, sino que a veces hay un propósito, algo particular y específico para el mantenimiento del sistema en esa condición, de forma que esas instituciones puedan continuar sacando beneficios. Obviamente ahí la política es algo, la forma en que se maneja en muchos países es así, mantiene un sistema político en base al pueblo en determinado estatus económico y educativo. Sí, y tal vez el ejemplo más fehaciente de eso es lo que pasó en Haití después del terremoto del 2010. Grandes cantidades de dinero. No sé si ustedes han ido por allá, pero cuando en Puerto Príncipe se establecieron lo que le llamaron tent cities. Gente con carpa y lona, miles de personas. Personas, vamos a decirle, en tienda de campaña de plástico y de lona. Sí, sobre el lodo. Cuando llueve, el agua corre por debajo de... Bueno, una cosa... Yo terrible. estuve allá y lo vi, Luis, es una cosa sumamente triste. Sin embargo, tú te paras en la avenida Delmas, que sube a Petionville, y tú ves todos los logos de las organizaciones internacionales de ayuda y desarrollo circulando, todos los tipos de jipetas y SUVs
¿verdad? ¿Qué es un SUV? Porque la persona que no sé. Sport Utility Vehicle, o sea, una jipeta. Pero que jipeta aquí en República Dominicana. Explícale eso a un hermano de México, de Argentina, porque no te van a entender. Ni bueno, SUV. un vehículo todoterreno. Vehículos todoterrenos que se usan para lugares... Pero son vehículos costosos. Yo los vi. Manejados por extranjeros. Todos esos extranjeros facturando alojamiento, comida, combustible y esos vehículos. Una gran cantidad del dinero utilizado en la lucha contra la pobreza se recicla hacia los países que donaron ese dinero. Eso es un factor que ilustra que no se trata de no hay una sinceridad de ayuda contra la pobreza. Occidente, el mundo, tiene suficiente tecnología y conocimiento y ciencia para haber paliado un poco la condición de pobreza que tiene el mundo. No hay voluntad, y no hay voluntad porque no hay compasión. Cuando Occidente ha reducido la dosis de cristianismo que tiene en su cosmovisión, eso tiene consecuencias en muchas áreas. No solamente en aumento de la pornografía o del aborto, no, también tiene consecuencias en la compasión y la misericordia y cómo se ve al débil. Cuando una sociedad es dominada por una cosmovisión materialista, naturalista, dominada por la idea de selección natural, ¿quiénes son los débiles en el mundo, las especies débiles que deben perecer para que los fuertes sobrevivan? Los africanos, los haitianos, los dominicanos, esas son las consecuencias de creer esa mentira. Cuando los humanos son atrapados en esa mentira naturalista de la evolución y de la selección de las especies, eso tiene consecuencias graves. Pensar que los seres humanos avanzamos y nos desarrollamos a partir de selección natural, eso tiene consecuencias tremendas en el aspecto, por ejemplo, de la pobreza, en todas sus manifestaciones y de la prosperidad de las naciones. Pero también hay no solamente esa ausencia de compasión, también hay una falsa compasión que a veces también se practica. Sí, exactamente. Por ejemplo, me vienen a la mente casos, por ejemplo, de muchos capos de la droga que son considerados héroes por la área de donde ellos han venido y reparten dineros y bienes y hasta construyen casas para las personas. ¿Podemos llamar a eso verdadera compasión? No, eso también es una compasión interesada por otros intereses, ¿verdad? Levantar un perfil público, pero también no es verdadera preocupación por otros seres humanos que están en necesidad. Ahora, yo creo que para tener un entendimiento bíblico, una manera de entender la pobreza es entender lo contrario. ¿Qué Dios ofreció a su pueblo, Israel, su nación modelo, si ellos obedecían sus mandamientos? Entonces, en Deuteronomio 28, por ejemplo, 1 al 14, solamente citando el versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces pasa a describir una serie de beneficios para la nación de Israel que implicaban bendiciones en el posicionamiento internacional, bendiciones sobre las actividades productivas económicas, bendiciones sobre la salud reproductiva, fruto del vientre, bendiciones sobre seguridad personal, bendiciones sobre seguridad estratégico-militar, bendiciones espirituales y de santidad, bendiciones de protección climática. Es decir, cuando nosotros hablamos de una prosperidad, lo contrario de la pobreza, bíblicamente hay un concepto que engloba eso y es el término shalom. Wow, me lo sacaste de la mente. Iba a interrumpirte casi para decirte, eso me suena al shalom, a la paz de Dios. Se traduce como paz, pero significa bienestar en todas tus relaciones. Por eso es el saludo, ¿verdad? Judío, pero también es la base y la raíz del saludo árabe. Así es. En el salam aleikum, su origen está en el deseo a la otra persona de ese shalom. Entonces, esa idea de shalom bíblica es la antítesis de lo que es pobreza en término bíblico. O sea, que el pecado trae el desorden, que trae el caos, no solo de la sociedad y del sistema, sino de nuestras propias vidas personales. Exactamente. O sea, ha distorsionado
todas las relaciones sistémicas que Dios puso en la creación. La redención en Cristo tiene el propósito de restablecer esas relaciones a su propósito original. O sea, que parece que lo que tú estás diciendo es cuando una persona es restaurada en Cristo y viene a abrazar los principios bíblicos de vida, con razón la persona no solo expresa una nueva relación con Dios, sino que él también tiene una nueva relación con su entorno y con las demás personas, y su vida laboral, su vida familiar, etcétera, también es transformada e impacta su economía. Sí, y si hay suficiente de ellos y son verdaderos discípulos de Cristo y actúan como tales, transforman sistémicamente su sociedad. Por eso es que la agregación de creyentes y de asistentes a las iglesias que no produce transformación de la sociedad tiene que ser cuestionada y analizada bíblicamente. Porque la consecuencia debe ser que aquellas personas que comenzaron a vivir el shalom de Dios en pequeña escala, cuando están juntos deben tener un impacto sistémico, porque Dios nos creó como individuos en sistemas sociales, en la familia, la escuela, el comercio, las organizaciones políticas. Entonces, suficientes creyentes dentro de esas instituciones cambian la estructura de esas instituciones y el resultado es entonces evidencia, aunque todavía en el mundo caído, de ese shalom de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en la historia que sucedió en Europa del Norte y Norteamérica. Ese es su origen. El volver a las Escrituras durante el tiempo de la Reforma y predicarla en serio en toda su consecuencia, trajo un aumento, si queremos decir así, de la dosis de shalom en esas naciones. Y de ahí se ha proyectado al resto del mundo. Entonces, cuando se reduce el cristianismo en esas naciones, su shalom comienza a reducirse también porque es reversible. Cada generación tiene que mantener delante de Dios el valor de esa relación con Dios. Entonces, como la creación es sistémica, lo espiritual afecta todas las áreas. No se queda enmarcado simplemente en un compartimento. Entonces, la salvación en Jesucristo produce, como decía Salvador, un estado de shalom, empieza, pero los humanos no somos individuos autónomos, desagregados, pertenecemos a sistemas sociales. Por eso, cuando el evangelio penetra en una masa de personas y comienzan a vivir como tales, tiene que haber necesariamente un impacto a nivel estructural de la sociedad, y eso es lo que históricamente hubo. Europa, en el siglo XVI, al inicio del siglo XVI, era pobre, y sus sistemas políticos eran opresivos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia con el resto de Europa, comparando Europa del Sur con Europa del Norte y el resto del mundo? Que el volver a la Escritura y volver a la verdad bíblica y aplicarla en su cultura transformó esas naciones en las naciones más prósperas y más libres que el mundo hoy en día ha conocido. Ese es su origen. No es en que son blancos, que son más inteligentes, no. Es que sembraron la verdad en sus sistemas sociales. Y cuando se siembra la verdad tiene consecuencias sistémicas, igual que la mentira. Cuando se acepta, tiene consecuencias sistémicas. Entonces, tanto la mentira materialista como la mentira animista de la brujería o del vudú tienen consecuencias sistémicas para la sociedad. Entonces, personas individuales no van a cambiar la pobreza. Tienen que ser suficientes personas sometidas al Rey, a Jesucristo, porque Él es el que da el shalom. Entonces, todos nosotros sometidos a Él funcionamos dentro de nuestros sistemas sociales con esa potencia, esa fuerza de transformación que transforma el presente, que nos da esperanza para el futuro, pero la esperanza del futuro del Evangelio no es para el futuro, es para transformar el presente, para demostrar el reino en el aquí y a la hora. Por lo que tú estás diciendo, entonces, yo veo que quizás el enfoque de las iglesias, de algunas instituciones, no es tanto aliviar un mal aquí puntualmente, sino poder nosotros impartir una influencia y una cosmovisión que permita enfocar la vida de tal manera
que todos juntos, cumpliendo la voluntad de Dios, podamos impulsar el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Así es. O sea, que no es meramente yo sentirme que cumplí porque hice una buena obra. Así mismo es. Por eso, como nosotros vemos, hay una gran barrera de entrada para salir de la pobreza. Y la llave la tiene la Iglesia de Jesucristo. Si nosotros vivimos en dificultad y en pobreza debido a las iglesias evangélicas, ellas son que tienen la llave de sabiduría. Si la iglesia hace lo que la Biblia le dice que haga, nuestras naciones empezarían a salir de la pobreza. ¿Qué está pasando que la iglesia no está haciendo lo que debe hacer conforme a lo que tú dices para combatir la pobreza? ¿Qué pasa con las iglesias? Porque en América Latina, en nuestro país, el Espíritu de Dios está llamando a muchas personas a salvación en diferentes países y las iglesias, muchas personas están yendo a oír el Evangelio, sus vidas están siendo transformadas, pero en esa medida eso no se está viendo en la sociedad. Pero tú me vas a contestar esa pregunta en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, en el segmento anterior tú nos decías que si queremos combatir la pobreza debe haber un cambio en el corazón del hombre. No lo decías con esas palabras, pero tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo para aquella relación que se perdió en la caída sea restaurada ahora en la conversión de las personas. Y yo te planteaba que hay un despertar de un movimiento del Espíritu de Dios en Latinoamérica, donde vemos muchas personas asistiendo a las iglesias, oyendo el Evangelio, con vidas transformadas. Y la pregunta que te hacíamos era, ¿por qué el fruto de ese movimiento, si podemos decirlo así, del Espíritu de Dios, que es incipiente, claro está, no se siente en la transformación de la sociedad? Porque el Evangelio que se predica en Latinoamérica, el Evangelio que llegó a través del movimiento misionero del siglo XIX y que se sigue practicando, es un Evangelio que tiene una cosmovisión fragmentada. Explícanos eso, Luis. Tiene una mezcla entre la cosmovisión bíblica y la reacción que hubo durante el siglo XIX entre el Evangelio liberal y el fundamentalismo. Entonces, esa división sagrado-secular que no es bíblica, la iglesia la ha adoptado y se predica un evangelio para salvación del alma, para escapar del infierno, no un evangelio para traer gloria a Dios. Es un evangelio centrado en la necesidad de la criatura, no en la gloria del Creador. Entonces, es un evangelio que no transforma porque se centra en las necesidades humanas. Y se centra tanto que algunos lo distorsionan llevándolo hasta el materialismo, mezclando el evangelio con el materialismo, y ahí tenemos las iglesias del evangelio de la prosperidad. Pero hay iglesias también de la prosperidad espiritual y de la prosperidad emocional, no material. Todas ellas centradas en la necesidad de la criatura. El evangelio bíblico es el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Y la gloria de Dios es primaria en el evangelio. Entonces, cuando se predica un evangelio donde mayormente se lleva a las personas no a ser seguidores y discípulos de Cristo, sino miembros de iglesias para engrandecer los ministerios de aquellos líderes, sin darse cuenta están creando seguidores de esos líderes, no discípulos de Jesucristo. Entonces, ese shalom que hemos hablado se minimiza porque las personas, cuando están dentro de la iglesia, viven prácticamente en otro mundo, un mundo irreal. Y cuando salen de la iglesia, cambian el canal al mundo del mercado y al mundo de alrededor. Viven vidas cristianas divididas. Entre lo secular y lo sagrado, entonces. Exactamente. En los 6 días de la semana que no están en el culto, están funcionando en la esfera secular con todas las técnicas y todos los modos y estilos de vida que corresponde. Pero el domingo hay se cambia el canal durante el tiempo que se está en el culto y hay una elevación espiritual, usualmente emocional, sin una doctrina aplicada. Hay mucha explicación, a veces donde se predica de la Escritura, pero no aplicación de la Escritura. Entonces, prácticamente, los evangélicos latinoamericanos viven en dos mundos.
Luis, dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y se supone que esa persona que se convierte al Señor, esa luz que Dios le da para vivir para su gloria, debe manifestarse en todas sus otras relaciones, en el matrimonio, en la familia, como ciudadano, como empleado. Tú lo que estás diciendo es que eso no se ha vivido a plenitud. Bueno, porque nosotros estamos partiendo de un supuesto, que es que toda persona que profesa y que asiste a la iglesia con regularidad y que se ha adaptado al modo evangélico occidental de ir a la iglesia, ha tenido una experiencia de transformación verdadera. Ese supuesto no necesariamente es así. Cuando no se predica un evangelio del señorío de Jesucristo y de la gloria de Dios por encima de nuestras necesidades, y se presenta el evangelio como la solución a tu necesidad humana, prácticamente es Dios trabajando para nosotros, no nosotros trabajando para Dios. Entonces, en ese sentido... Yo soy un consumidor. Bueno, Dios es mi proveedor. Sí. Peor todavía. O sea, Dios existe para satisfacer mi necesidad, y mi primera necesidad es escapar de la condenación del infierno. Cuando se predica ese evangelio, no nos estamos dando cuenta que lo que está pasando es que nos estamos centrando en la necesidad de la criatura, no en la gloria del Creador. Entonces, ese evangelio no debe sorprendernos, que lo próximo es que yo quiera que Dios, ya que me dio la salvación, también me dé una casa, me dé un carro, una esposa bonita, unos niños tranquilos, y todo yo. Y se centra en la necesidad de la criatura. El evangelio bíblico está centrado en el señorío de Jesucristo sobre todas las esferas. Ese evangelio nos transforma a nosotros en servidores de Jesucristo, no en servidores de nuestras necesidades, no en servidores del mercado y de nuestros amarres con las estructuras del mercado. Entonces, ese evangelio centrado en la gloria de Cristo sí transforma. El evangelio centrado en la comodidad y en la seguridad emocional y en el deleite de la criatura no produce transformación. La raíz está en esa cosmovisión dividida. Tú hablabas del origen de la pobreza en el primer segmento y decías que se debe al pecado, a lo que ocurrió después de la caída del hombre. Relaciones que no funcionan como Dios las creó. Correctamente. ¿Puede haber cristianos pobres? Sí, claro. Porque como Dios nos creó individuos en sistemas sociales, Shalom incluye lo material, no solamente lo espiritual. Es decir, si yo tengo una relación restaurada con Dios a través de Cristo, pero no tengo medicina para mi enfermedad ni comida para mis hijos, el shalom de Dios no está presente en mi vida, porque el shalom es colectivo, no es individual. Y nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos que entender que Cristo tiene una agenda colectiva con la sociedad. Él quiere que su reino se vea. Dios quiere que su voluntad se haga en la tierra. Y eso es una obra colectiva. Entonces, cuando nosotros somos enseñados a actuar como individuos desagregados y no tenemos el sentido de comunidad, pueden haber muchos creyentes en una sociedad, cada uno salvándose a quien pueda, y no tener una visión del bien común, donde Jesucristo se manifieste en ese bien común y una meta que esté por encima de mi bienestar individual. Pero tú no estás hablando de comunismo. No, estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la experiencia europea después de la Reforma. O sea, si nosotros estudiamos los procesos económicos, políticos, artísticos, nos damos cuenta que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando se siembra en el corazón de los humanos con seriedad y se les enseña a vivir en todas sus implicaciones, transforma todo lo que toca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está empoderada por el poder que levantó a Jesucristo de los muertos y por el poder que entró la era venidera en esta. La resurrección, ese pasaje de nueva criatura se puede interpretar también como nueva creación. Nueva creación. Con la resurrección, la nueva creación de la era venidera entró en el presente. Entonces, un texto que cita esa nueva creación es Efesios capítulo 4, donde dice que precisamente el que antes hurtaba, ya no lo haga sino que trabaje, dice, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Está reconociendo que va a haber personas con necesidades. Sí, claro, porque todavía vivimos en una creación caída, pero la redención
está trabajando para anunciar. ¿Qué es evangelio? Una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el reino de Dios está presente en el mundo para transformar a las personas en todos los aspectos de su vida, empezando por la condición espiritual de su relación con Dios. Empezando, no exclusivamente. Por ahí se inicia, entra una chispa que a través del individuo transformado penetra sus sistemas sociales, su familia, su nación, su comunidad. Ese es el evangelio del reino de Dios. Por eso es que es tan transformador. El cristianismo ha creado una civilización. Después del mundo greco-romano, las enseñanzas de Cristo le han dado forma a un mundo que tiene los mejores niveles de vida que los humanos han conocido en toda su historia. Son las enseñanzas de Cristo, no son exclusivamente para el área espiritual, son para todas las áreas de la vida. Es decir, que el discipulado de las naciones es la solución a la pobreza de las naciones. Luis, un hermano, un creyente que nos esté escuchando en este momento, que esté tratando de dar gloria a Dios en su vida, en su matrimonio, con su familia, como un empleado, un empresario en su lugar de trabajo, como un ciudadano, haciendo obras de misericordia, ¿no está llevando adelante ese mandato de impactar las naciones? Otra vez, Dios nos creó individuos en sistemas sociales. Sí, pero esos individuos van influenciando esos sistemas, van transformando esos sistemas. Pero no automáticamente. Bien. Así como un grupo de creyentes juntos no forman una iglesia. Sí. Un grupo de personas en una sociedad aislada, sin un sentido de propósito, cada uno buscando lo suyo, no van a formar la cohesión social que se requiere y que Dios requiere para que una nación funcione como tal. Sin embargo, sin quitar mérito a lo que tú estás diciendo, no es menos cierto también que nosotros tenemos estímulos bíblicos para también hacer aquellas obras que solamente son vistas por el Señor en los cielos. Aunque nuestras buenas obras son obras que dan gloria al Padre que está en los cielos, Mateo capítulo 5, pero al mismo tiempo también hay obras que dice que no lo sepa tu izquierda lo que hace a tu derecha, y cosas como la del buen samaritano, claro. A eso que yo me refiero también. No, sí. O sea, obviamente, una sociedad donde los principios de Jesucristo primen va a ser una sociedad compasiva. De hecho, un indicador de lo contrario, el hecho de que haya muchos cristianos y poca compasión a los débiles es una evidencia contradictoria de la salud de ese cristianismo. Correcto. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y compasivo. No es hacer obra proselitista para que la gente venga a la iglesia y para crear una receptividad al evangelio. No, es para manifestar el carácter de Dios. Dios es compasivo con el necesitado, y la gente que son seguidores de Él, el Espíritu Santo lo lleva a que sean gente así. Entonces, cuando tenemos mucho evangélico y no tenemos mucha gente compasiva, hay una contradicción. Los medios de gracia no se han debilitado, entonces tenemos que cuestionar la salud espiritual de esa transformación. Tú lo que estás planteando, que hay muchas personas que dicen ser creyentes, que no lo son, y esas personas que aún están en las iglesias deben examinar si tienen una vida espiritual y por qué no están viviendo conforme a esos mandatos de la Escritura en el poder del Espíritu Santo que ayuda a transformar la sociedad. ¿Y tú crees que las iglesias están hablando mucho de este tema? No, completamente ausente. De hecho, la doctrina del reino de Dios está completamente ausente de la predicación del evangelio en las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas no enseñan que el evangelio es la buena noticia del reino de Dios, de la presencia del reino de Dios en Jesucristo. Es como si el evangelio se hubiera convertido en un producto que atrae gente a grandes ministerios para desarrollar tener mucha gente dentro de la iglesia. Quien salva no es la iglesia, es Jesucristo. Entonces, el evangelio, la buena noticia es que el reino de Dios está presente, y cuando Jesucristo llama a una persona, lo llama a ser un súbdito de Él como rey, no un súbdito de la iglesia, un súbdito de Él. Entonces, cuando dentro de la sociedad haya personas, seguidores de Cristo, directamente guiados por Él, Jesucristo se encarga de manifestar la presencia de su reino en esa sociedad. Entonces, por eso nosotros debemos revisar el tipo de evangelio que se está difundiendo en nuestras tierras, que está llenando las iglesias de gente,
pero no está demostrando la transformación del reino de Dios en el estilo de vida de esa gente cuando están fuera de la iglesia. Cuando están dentro de la iglesia lucen muy piadosos, pero cuando están afuera, unos leones. Exacto, el mismo tigueraje de los inconversos no se puede diferenciar del de los cristianos. ¿Cómo es posible? Cuando son los que son nueva criatura. La nueva creación debe operar dentro de ellos, no a nivel individual solamente, sino que dentro de sus sistemas sociales, su familia, su negocio, su escuela, comienza a verse, y ese shalom de Dios comienza a manifestarse como testimonio de la presencia del reino, que es una invitación para que otros quieran participar de eso. ¿Y cómo puedo yo influir en mis hijos? Si yo quisiera ser un ente de influencia como padre con mis hijos con un tema como este, ¿qué tú nos aconsejarías? Bueno, uno de ellos es modelando como familia un entendimiento de los vulnerables y los pobres. Los pobres no son delincuentes. Hay un pensamiento en algunos niveles socioeconómicos que todo el que es pobre es potencial delincuente. No, eso no es cierto. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener una idea de las personas como Dios tiene una idea de las personas, y comenzar a que ellos vean a las personas como seres humanos portadores de la imagen y semejanza de Dios, y nosotros demostrar que tenemos una obligación hacia el más necesitado. Es decir, los bienes materiales, intelectuales y de todo tipo que nosotros tenemos no nos pertenecen. Por la gracia de Dios los estamos disfrutando. Nosotros estamos obligados a compartirlo con el que tiene necesidad. Es decir, que los recursos del pobre le van a llegar a través de personas que Dios envía eso a través de ellos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos con eso para nosotros. Entonces, como familia, nosotros debemos tener una práctica hacia el más necesitado, empezando por la señora que trabaja, el jardinero, etcétera, una actitud y acciones que le vayan dando pauta a ellos de que son seres humanos y que necesitan ser ayudados y que somos iguales, con igual dignidad delante de Dios. Entonces, nuestros hijos necesitan eso. Hay algo que yo no quisiera dejar de mencionar, y es el deber de orar que tenemos. Yo creo que a veces oramos de una manera solamente salvífica por otras naciones, para que los misioneros alcancen a otros y prediquen y se salven, y obviamente esa es la prioridad. Pero creo que también hay lugar para nosotros orar para que Dios manifieste su compasión a países donde están pasando por situaciones terribles, donde mueren por hambruna muchos niños. Creo que es una manera también orar con nuestras familias por estos países, por casos particulares que percibimos en una noticia aquí y allá. Puede también provocar esa sensibilidad que imita a Cristo en nuestra familia. Sí. Debe haber un cambio de corazón y un cambio de mente, en el sentido de que como una nueva criatura yo debo vivir a la luz de ese evangelio, y viviendo así vamos a ir transformando la sociedad. No podemos quedarnos tranquilos o ser apáticos en ese sentido. Exacto. Hay que ser intencionales, llevando la luz del evangelio a todas partes. Por razón de Jesucristo y su señorío. Amén. No por razón de nosotros, no porque la iglesia sea grande, no porque la gloria de Dios. Simplemente porque Jesucristo es Señor de la nación entera. Y Él quiere demostrar ese señorío. Y ese señorío también trae shalom para la nación. Entonces ya es una agenda definida que debe trabajarse. La pobreza y el subdesarrollo de las naciones, una perspectiva bíblica. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Hemos sido muy edificados con todos tus planteamientos. Y a ustedes, gracias también por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Nos vemos en el próximo programa.